El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Bueno, mis amigos, de nuevo con Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, y ahora con nuestro invitado especial del día. Estamos agradeciéndole la presencia de nuestro invitado, el doctor Carlos Alberto Ceballos, que tiene un doctorado en química de la Universidad Autónoma de México y es profesor de la Universidad Central del Ecuador, investigador en las áreas de electroquímica y desarrollo de materiales de carbón para celdas de combustible, entre otros. Con el doctor vamos a conversar un poquito lo más importante que ocurre cada año en el mes de octubre en la ciencia, y es la entrega de los premios Nobel. Y pues la semana pasada se han entregado ya la gran mayoría de ellos, especialmente en lo que tiene relación a física, química y medicina. Muy buenos días, doctor Carlos Ceballos. Gracias por estar con nosotros y pues entramos directo al tema y cuéntenos un poquito desde cuándo pues usted tiene interés y conocimiento de la entrega de los premios Nobel. ¿Desde cuándo es que empezó a interesarse sobre este tema tan importante que es para la ciencia mundial? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días, Francisco. Pues primero agradeciéndole por la invitación a su programa. Gracias por la introducción que ha hecho. Y pues bueno, yo me inicié en la carrera desde muy pequeño, digamos, en el colegio ya fui químico biólogo y me parecía interesante esto de la ciencia, de ver cómo el mundo avanza y cómo se mejora cómo el ser humano ha ido investigando y mejorando la calidad de vida. Entonces, ya un poquito más adelante, cuando estuve en mi carrera universitaria, ya me definí como químico, y me preocupaba por saber qué es lo que es, bueno, cómo funcionan los premios Nobel, porque quizá uno tiene una idea muy romántica de lo que es investigación o de cómo se hace investigación. Y también por el hecho de que los premios Nobel son muy conocidos. Desde los premios, hay muchísimos premios que se otorgan a nivel de ciencias y de academia, pero yo pienso que el premio Nobel es quizá de los más conocidos. Entonces, bueno, cuando estaba, digamos, en la licenciatura, me empapé un poquito de lo que era el premio Nobel. Y es interesante, o me fue interesante descubrir que a veces la realidad supera la ficción. Los premios Nobel se instauraron, o bueno, supongo que para muchas personas que nos escuchan es conocido el cuento de Navidad de Charles Dickens, de este famoso Scrooge, que en una noche de Navidad es visitado por 3 fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura, y a partir de ahí le hacen reflexionar sobre su cambio de vida. Pues es interesante que lo mismo le pasó a Alfred Nobel. Alfred Nobel, por allá de 1880 más o menos, recibe un obituario de un periódico francés, donde el encabezado decía que el mercader de la muerte ha fallecido. En realidad el que había fallecido era un hermano suyo. Alfred Nobel nació en una familia de ingenieros, entonces logró amasar una fortuna muy grande, basado principalmente en la siderurgia y en el desarrollo de armas. También se le atribuye el invento de la dinamita. Entonces, a partir de ese obituario, se pone a pensar de cómo quiere ser recordado. Y es a partir de 1888 que él cambia su testamento y quiere que sea recordado como una persona que ayuda a la humanidad, y por eso propone que su fortuna sea, bueno, que se invierta su
fortuna para apoyar a la investigación en las personas que son notables y que han hecho mejoras a la ciencia, a la humanidad en general. De ahí nace la Fundación Nobel, y es así que en 1901 se entregan los primeros premios Nobel. Esa más o menos es la idea de cómo funcionan los premios Nobel. También es interesante que los premios Nobel, bueno, la nominación comienza en octubre y los premios Nobel se entregan hacia el siguiente año, 12 meses después, pero la lista de los nominados se la conoce con 50 años de retraso. Es decir, que actualmente podemos ver los nominados a los premios Nobel de 1966. Eso también es muy interesante. Ya. Y que muchas personas no lo conocen. Es decir, llevan el proceso de manera secreta y solamente después de 50 años se conoce cómo fue la nominación, digamos. Sería ese Así el proceso. Sí, sí, Bueno, así es. entonces vamos al tema que nos atañe este año y empecemos por el Premio Nobel de Medicina. Una cosa interesante, y a diferencia de otros tipos de premios, por ejemplo, los premios que es al cine y cosas por el estilo, el premio se da a personas que han hecho cosas significativas el año pasado, no así en el caso de los premios Nobel. ¿Cómo es esto? Porque en el caso de medicina, los tres doctores, son dos norteamericanos y un canadiense que ganan el premio Nobel, reciben este premio Nobel porque pues descubren el virus de hepatitis C, pero esto sucedió ya pues hace cerca de más o menos 30 años. Entonces, ¿cómo es que resulta de que recién estos tres virólogos, médicos virólogos, están recibiendo sus premios Nobel? ¿A qué se debe esto, doctor? A ver, sí. Cabe indicar que los premios Nobel se entregan a las personas que estén vivas. No se puede entregar premios a gente, bueno, entregas póstumos a gente que haya fallecido. Y lo interesante es que los premios Nobel son a contribuciones a la humanidad. Entonces, cada año se reúne el comité organizador y se manda invitaciones a distintos investigadores, científicos que están en el área, para que propongan quién es la persona que ha hecho avances científicos o avances a la humanidad. Y de esa manera se va creando una lista, es la lista de nominados que yo que estaba comentando hace un momento. Y con esta lista de nominados se hace un screening de qué es la contribución que han dejado. Por eso es que muchos de estos premios no son inmediatos, digamos, sino, por ejemplo, como bien lo comentó, el virus de la hepatitis se descubrió hace 30 años, pero el premio Nobel se otorga recientemente porque les pareció que esa es una contribución muy significativa en el área de la medicina. Bueno, así funciona, de esa manera funciona. Por ejemplo, el año anterior el premio Nobel fue para John Goodenough, el premio de química fue para John Goodenough, porque en los años 70 él se dedicó al desarrollo de las baterías que ahora nos permiten estar conectados a través de nuestros teléfonos, por ejemplo, las pilas de los celulares, las pilas de las baterías, todos estos tienen, la aplicación directa fue desarrollada en los años 70, pero fue hasta el año 2019 que se mocionó a John Goodenough para que gane el premio Nobel. Es por eso que tienen, digamos, retraso. No es que solamente aplican los del último año, sino más bien la contribución significativa que creen que ese año sea la más adecuada, la más idónea. Ya. Y ahora otra cosa interesante e importante de distinguir en los premios Nobel es, por ejemplo, de nuevo, en este caso de la hepatitis C, que fue descubierta hace 30 años y posteriormente desarrollaron los tipos de análisis y tipos de curaciones. Entonces, de lo que entiendo es que los ganadores hicieron partes de
de esos procesos. Uno descubrió, el otro desarrolló o trabajó con el ADN y el tercero hizo todo desarrollo en la cura. Es decir, es como que el premio es más hacia el conjunto de personas que, aunque trabajaron de manera separada, llegaron a una respuesta importante hacia la humanidad. Así es. Sí, lo que pasa es que, bueno, también eso viene de la mano un poquito con la concepción que tenemos del científico. Quizá muchas películas, series nos hacen pensar de que un científico es una persona muy inteligente que está aislada de la sociedad en su laboratorio y que es una mente brillante y por eso llega a un descubrimiento. Eso pues realmente no funciona así. La verdad es que la ciencia, el conocimiento avanza porque hay grupos de investigación, hay distintos grupos de investigación que se dedican a distintos temas. Es por eso que en distintos países hay varias personas que están trabajando en lo mismo, no necesariamente en colaboración, pero es muy común que estén trabajando en la misma área. Por eso, por ejemplo, bueno, hablando de otros premios Nobel, hay ciertas personas que, bueno, se comparte este premio Nobel porque no se sabe si el descubrimiento lo hizo una persona primero u otra persona de otro grupo de investigación y por eso se les reconoce a todos aquellos que estuvieron involucrados. Es por esta estructura piramidal, digamos, que tiene la ciencia. Lo que yo conozco es porque estoy avanzando un poquito más, pero todo lo que yo sé se basa, se fundamenta en investigaciones posteriores. Por eso dice que en ciencia nosotros, pues, los investigadores, las personas que están estudiando, vamos a hombros de gigantes, porque todo lo que nosotros conocemos se basa en descubrimientos previos. Okay. Ahora, pasándonos un poquito y conversando un poquito del premio Nobel de Física, asimismo, 3 investigadores, 3 doctores fueron galardonados este año, uno inglés, otro alemán y una doctora americana, una astrónoma. Lo interesante del premio de física es que se da por el descubrimiento de uno de los fenómenos más exóticos del universo, que es el agujero negro. Pero por ejemplo, en este caso, Penrose, el matemático y físico inglés, él desarrolla mucho y nos hace entender más sobre lo que significa el agujero negro. Sin embargo, los otros 2 ganadores más son en relación al agujero negro específico que hay en el centro de nuestra galaxia. Es decir, es como que los dos científicos toman el conocimiento de Penrose y lo desarrollan y lo aplican y de esa manera descubren o nos hacen entender que en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay un agujero negro gigante. Entonces también hay este tipo de trabajo complementario. Así se dan también los premios. Sí, precisamente. Bueno, hay que tener en cuenta que el Premio Nobel de Física de este año es un fundamento teórico. Ellos plantean las bases teóricas precisamente para entender esto de los agujeros negros y los objetos supermasivos. Entonces, si bien otra vez se basan en estudios previos, donde desarrollan ciertas ecuaciones matemáticas y cierta fundamentación o modelado matemático para poder entender un fenómeno físico. Entonces, como le comento, esa es la idea. Estas 3 personas ganan porque si bien uno propone la parte matemática, otro la desarrolla, y es posible, o bueno, esa es la forma en que cómo se crea conocimiento a través del método científico, es que posteriormente se validen estos postulados teóricos. Entonces, es muy común que haya distintos investigadores de distintos países, de distintas nacionalidades, que estén trabajando en lo mismo. Por eso también es bastante común que los premios Nobel se compartan,
Y acercándonos un poco al Premio Nobel de Química, precisamente es lo que pasa. Esta investigadora francesa, Emmanuelle Charpentier, trabaja en Suiza, mientras que su colega está trabajando en Estados Unidos, y las dos colaboraron en la construcción de esta nueva técnica, por ejemplo. Y cuénteme un poquito, a ver, yo sé que su conocimiento, expertise es en química, por eso le hemos dejado al último. Fíjese que en el caso de los premios Nobel de física y de medicina, los galardonados, pues ya son gente bastante mayor. Estamos hablando de personas que están bien por encima de los 70 años. A diferencia, el premio Nobel de Química va primero a 2 mujeres. Entiendo que es muy poca la cantidad de mujeres que han ganado el premio Nobel, pero estas 2 doctoras son muy jóvenes. Estamos hablando recién en sus 50. La francesa Charpentier tiene 51 años y la doctora Doudna 55 años. Y ellas muy jóvenes ganan ganan el premio Nobel por el desarrollo de este método que vamos a preguntarle de qué se trata, la edición genética o del genoma, y que pues apenas sucedió estamos hablando los últimos 5 o 8 años, mientras que en el caso de los otros, tanto en física como en medicina, son descubrimientos o desarrollos que han sucedido hace más de 20 o 30 años. ¿Y por qué es que en el caso de química les dan a estas 2 doctoras el premio Nobel en un descubrimiento que apenas sucede hace un poco más de 5 años? ¿Por qué sucede esto, doctora? ¿A qué se debe esta diferencia? Yo me imagino, bueno, puedo atribuirle a que el descubrimiento de todo lo que es genómica, todo lo que es ingeniería molecular, diseño molecular, ha crecido muchísimo a partir del 2000 con el desarrollo del genoma humano. A partir de ese proyecto inmenso, esa ciencia en particular se ha desarrollado muchísimo, muchísimo. Entonces, y las aplicaciones son inmediatas e ilimitadas. Creo que se debe a eso, y precisamente estuve leyendo un poco que ya justo en agosto de este año, agosto 2020, se publicó ya, se aplicó la teoría del diseño genético para tratar cáncer de pulmón, un estado terminal, de hecho. Entonces, bueno, ya se está viendo que todo lo que se propuso teóricamente se puede realizar. Y bueno, tratando de explicar un poco, como usted lo menciona, no es mi área de expertise, pero voy a tratar de explicar, bueno, intentar explicar en qué se basa el descubrimiento. Muy sencillo, a ver si nos explica qué significa esto de la tijera genética, Chris. Así es. Bueno, empezamos desde lo más básico. Nosotros sabemos que nuestro ADN, nuestro código genético, está escrito en las cadenas de ADN. Hay que recordar que las cadenas de ADN son como una escalera que tienen 2 alargaderas y los travesaños, ¿verdad? Los travesaños están compuestos por lo que se llaman bases nitrogenadas. Recordemos del colegio, la adenina, citosina, timina y adenina. Y en el colegio nos decían que siempre la guanina va con la citosina y la timina con adenina. De manera que se va generando un código, como que si fuera un código numérico de ceros y unos, que se va repitiendo a lo largo de, digamos, la escalera es muy grande y los códigos genéticos tienen millones de estas secuencias. Así es como se codifica el ADN. El descubrimiento es interesante porque estas microbiólogas bioquímicas estaban estudiando una enzima que se llama Cas9. Esta enzima lo que hace es reconocer un punto exacto de toda esa escalera de ADN, y lo que permite es que esta enzima Cas9 nos permite hacer un corte muy exacto, muy preciso, y replicar una cadena de ADN en función de lo que se llama
el ARN de guía. Entonces, eso desde el punto de vista de química supramolecular es muy interesante porque nos permite tener una direccionalidad, digamos, una capacidad de corte muy específica. Hay otro tipo de cortadores, de tijeras moleculares, pero hasta ahora la que ha tenido más éxitos está precisamente esta proteína Cas9, que fue la proteína que estudiaron estas dos investigadoras por allá por el año 2012 más o menos. Y pues sí, eso es lo interesante, de que a partir de esa proteína se pueden cortar pedazos de DNA, extraerlos, repararlos o cambiarlos. Y como sabemos, si nosotros cambiamos el código genético, pues podemos hacer que un gen se active o se inhiba, y eso genere en que una enfermedad pueda ser tratada o no. Y como le comentaba, hay publicaciones que se usaron ya en humanos. Antes se habían utilizado en peces, en modelos de ratones, pero precisamente en agosto hubo una publicación en Nature donde nos hablan de que estuvieron tratando a pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, ya se ve esas aplicaciones inmediatas. Y si nosotros vamos a ir aplicando estas terapias génicas que modifican genes, pues podemos se podría erradicar las enfermedades. Ahí la importancia. Ya, a este respecto, doctor, he conocido de que primero la técnica no es muy difícil, es decir, es relativamente fácil de aplicar. Y entonces ya pues en animales y en plantas se está usando. Es más, entendería que ya alguna universidad ecuatoriana ya está en este proceso de la aplicación de la técnica, es decir, Ecuador también ya está aplicando esta técnica. ¿Cómo ve este proceso o aplicación aquí en las universidades ecuatorianas? En general, entiendo que todavía esta terapia de modificación genética está en estudios preclínicos. Todavía tendría que pasar las fases clínicas para poder lanzarse y comercializarse a nivel de todas las personas. Entonces, yo creo que todavía falta un poco más por desarrollarse, pero en un futuro no muy lejano podremos contar con estas terapias a nivel mundial y pues precisamente aquí en el Ecuador. Ya depende un poco de la rigurosidad y la legislación de cada país. Entonces, ahí tendríamos que ver cómo la legislación de aquí de Ecuador, qué nos permite hacer. Ahora, doctor, ya pasando un poquito más a nuestra realidad nacional, yo me preguntaba, ¿será que usted como investigador joven, ¿no es cierto?, que pues hace pocos años consiguió su doctorado y ha estudiado química en pregrado, en maestría, en doctorado, es decir, entendería muchísimo de química y su investigación está relacionado al tema? ¿Usted qué cree? ¿Será que alguna vez Ecuador tendrá un premio Nobel? ¿Cuáles serían o qué condiciones deberían darse para que nuestro país no solamente tenga logros en el deporte, pero también con premios de este tipo de manera mundial con investigadores ecuatorianos? Sí, una pregunta interesante. A ver, creo que todos los ecuatorianos, todos poseemos la capacidad para llegar a esos premios, poder tener y desarrollar muchísimo. El problema quizá, o el detalle quizá está en que para hacer ciencia uno necesita dinero. Si no se invierte en ciencia y tecnología, pues no se puede avanzar. Por ejemplo, bueno, yo estuve muy al tanto, bueno, todo mi posgrado lo desarrollé en México. En México, el equivalente al CENESID se llama CONACYT. CONACYT tiene un sistema que se llama SNI, Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, aparte de los rubros que gana un profesor, un docente, uno se registra en este SNI y recibe cierto monto anual
Si es que uno va aumentando de categoría, el SNI tiene 3 categorías, uno recibe cada vez más dinero. Entonces, con ese dinero uno invierte en los proyectos de investigación. Eso por un lado. Por otro lado, se debe generar redes de conocimiento, de intercambio. Entonces, en ese sentido, creo que a Ecuador, como política institucional, digamos, nos falta mucho en crear un poco más de redes, crear proyectos que financien a los investigadores y precisamente eso, crear quizás centros de investigación. Por ejemplo, en México, en la UNAM, hay varios institutos conformados por investigadores. Son personas que están dedicadas netamente a hacer investigación. Obviamente, deben entregar resultados y en función de eso, reciben su salario. Pero la realidad ecuatoriana es que no tenemos muchos centros de investigación como tal. Y la investigación en las universidades quizás se ha enfocado un poco más a la docencia, no ha despuntado mucho. Entonces, recapitulando, lo que digo es que los ecuatorianos tenemos mucho potencial, pero en esto de ciencia de investigación se necesita también el apoyo gubernamental. Se necesita apoyar con dinero, netamente. Entonces, yo creo que con una reforma en lo que se concierne a investigación, pues sí podríamos en un futuro llegar a un premio Nobel. Bueno, eso sería maravilloso que algún día tengamos esa oportunidad. Así como recuerdo, escuchaba en la radio hace bastantes años que hablaban los comentaristas y decían, quiero vivir para mirar que nuestro equipo vaya al mundial, así diría yo, quiero vivir para ver que un ecuatoriano pues llegue a un premio Nobel. Le agradezco infinitamente sus comentarios y su presencia en nuestro programa Ecos de la Ciencia, Despertando Curiosidad. Y para terminar, quizás solamente quisiera de usted que nos indique de aquí en adelante, por ejemplo, en química, ¿qué se esperaría? ¿Qué tipo de investigadores van a recibir los próximos años premios? ¿A dónde se está dirigiendo la investigación alrededor de la química? Bueno, yo creo que los siguientes premios Nobel tendrían que ver un poco más con las aplicaciones de esto de, bueno, lo que se llama química supramolecular. La química que se encarga de estudiar consorcios moleculares muy grandes. Quizá se profundice en lo que se llaman máquinas moleculares. Bueno, ya hubo un premio Nobel sobre máquinas moleculares, pero quizás se vean las aplicaciones directo. Esa quizás sería un campo. Otro campo que quizás dé muchos frutos es esto de la genómica, el diseño molecular también. Ya vemos ahora que se pueden eliminar ciertas enfermedades. Entonces, quizá también un poco más ya ir al diseño genético. En esos ámbitos supondría que podrían ser los próximos premios Nobel. Bueno, entonces esperemos pues, parece que la ciencia está en un momento muy importante, avanzando muy rápidamente y vamos a estar atentos a todos los descubrimientos y desarrollos que se estén alcanzando tanto localmente o nacionalmente como internacionalmente. Le agradezco, doctor Ceballos, su presencia. Muchas gracias y esperemos tenerle algún otro momento en este programa. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y pues quedo a sus órdenes. Bueno, gracias, mis amigos. Ha sido la entrevista con el doctor Carlos Ceballos sobre algunos matices y cuestiones alrededor del mes de octubre cuando se entregan los premios Nobel.